Claro, claro. Camila, Señor, si hablamos acerca de el niño soldado, sí, claramente tenemos que hablar de que en muchas ocasiones, y perdónenme aquí la forma en que voy a vincular el tema, pero es que es muy cierto. Tenemos que hablar, por supuesto, de desajustes en la personalidad, por ejemplo, de los padres. ujú, Desajustes de tipo emocional y mental en la vida de los adultos, sí, quienes son responsables de esos niños, ¿cierto? Ahora, si llego a esa instancia, es decir, si llego a la vida del adulto, a su ujú, pensamiento, a sus emociones, pues claramente puedo encontrar que en muchas ocasiones también, si él descuida a sus hijos, es porque de alguna manera fue descuidado y no ha podido sanar muchas de esas heridas. Por ejemplo, correcto. si fue víctima de violencia de género, Ujú, si tuvo problemas en su desarrollo como ser humano, si como mujer se vio también afectada, violentada en su adolescencia, pues qué mejor que un día como hoy nos esté acompañando aquí en la mesa de trabajo una experta en terapia cognitiva conductual y quien fácilmente nos puede ayudar a usted y a mí a identificar no solamente las causas, sino también cómo podemos conducir nuestra vida en un mejor camino para salir, por ejemplo, de la depresión, de la tristeza, del agobio, de las múltiples cosas que nos pueden llegar a agobiar, insisto, a causa de no sanar esas heridas. Doctora Erika Rojas, psicóloga, especialista en desarrollo humano y trabajo con mujeres. Bienvenida a nuestra casa, ¿cómo está usted? Ahora especialista en trabajo con mujeres. no, no, no. Quiero que empiece a hacer su No, 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 terapia pero inmediatamente. venga, yo tengo que decir algo importante. Esta fue una colaboración que sacó con Huayna, que se llama Plata Tai, fue en todo el conflicto. Ella es chilena, pues que mucha gente la confunde, cree que es mexicana. Ella realmente es chilena, pero su carrera ella la explotó en México y es muy conocida en México. Y además que es muy fácil también confundirla, digo yo, los que somos ignorantes y no como usted. Muy fácil confundirla con Natalia Lafourcade. No, 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 no. A veces puede pasar. No, Bueno, no, no, no. sigo con la doctora Erika Rojas. Ahora sí, ya la podemos escuchar. Es que está aquí con nosotros en cabina, pero tuvimos un inconveniente técnico. Doctora Erika, bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a su merced también por estar aquí con nosotros. Doctora Erika, queremos empezar con usted con el tema del día, que va muy ligado, por supuesto, con su especialidad. Camila. Bueno, nuestro tema del día hoy es el Día Mundial contra el Uso de Niños Soldados y la pregunta que le estamos haciendo a los oyentes y a las personas que han estado con nosotros es, ¿cómo cree usted que afecta el desarrollo que un niño sea expuesto a un entorno de guerra? Realmente tiene una cantidad de afectaciones muy, muy graves. Todo lo que ocurre en la primera infancia queda como disuelto con el ADN de los niños. ¿Ya? Entonces, si los niños de manera permanente están viviendo una situación muy estresante, están siendo violentados, hay cosas que no logran explicar todavía en su sistema cognitivo porque aún no logran explicar qué está pasando y por qué están siendo llevados a algo. Cuando hay contradicciones en donde debo ser un buen niño, debo hacer caso, pero al mismo tiempo estoy haciendo daño, ¿qué puede suceder? Son niños que van a producir mayor cantidad de cortisol del que deberían producir y eso hace que todo el cuerpo se inflame y terminen enfermándose. Entonces son niños que después quedan muy reactivos, que seguramente se cierran porque no pueden expresar sus emociones en público, seguramente van a tener una dificultad para relacionarse con otros y su conducta es probable que pueda ser muy violenta de ahí en adelante. Entonces digamos que más adelante puedan salir de esa situación, pues van a quedar con algunas marcas permanentes que son bastante difíciles de quitar en el niño, porque es una etapa donde se funde todas esas experiencias con lo que sucede a nivel cerebral y del niño. Entonces no confía después en un entorno, entonces son personas que les cuesta comprometerse, que les cuesta hacer las cosas de una manera digamos, socialmente adecuada, ¿no? Digamos que todo el tiempo van a estar buscando desde la violencia responder a las diferentes demandas que se tienen y pues su expectativa de vida también se reduce porque van a estar expuestos a muchas situaciones que realmente no lo van a dejar muy bien ubicado. Me llama mucho la atención
una expresión que utilizó, queda disuelto en su ADN. O sea, el ADN, Camila, es una vaina que casi que es imposible de cambiar. O sea, usted no puede cambiar esa vaina. De manera que el niño va a sufrir graves consecuencias. O sea, es algo que nosotros podemos realmente prevenir. Pero bueno, realmente es un tema muy impactante que se celebra, o mejor aún, se conmemora un día como hoy, el Día Mundial contra el Uso de Niños Soldados. Sí, hoy estamos con esa efeméride, ya conversamos con una entidad, digamos, pertinente también, inherente a este tema, y en esta oportunidad tenemos a una especialista de trabajo con mujeres en el desarrollo humano, a una psicóloga que ha trabajado algo muy especial, y quisiera también saber algo, doctora, y es, ¿qué es la terapia dialéctica conductual? Cuando estamos hablando de las diferentes terapias que manejamos en la parte cognitivo-conductual, la terapia dialéctico-conductual lo que busca es a través del discurso, de la narrativa, que la persona se dé cuenta que no es su historia, sino que puede construir algo diferente. Entonces, se hacen muchas preguntas y la persona va llegando a las conclusiones de lo que tiene. Entonces, digamos que hay unos protocolos de preguntas, de momentos, de la persona va interiorizando los temas y a partir del discurso pues puede ir creando una nueva realidad, porque el discurso no solamente describe realidades, sino crea realidades. Entonces, eso pues permite modificar. De hecho, gran parte de las terapias está asociada con el verbalizar, el mirar cuál es la narrativa, el escribir, el cómo me estoy conectando con esa información y darme cuenta también de la incoherencia que estoy presentando a veces en el discurso, porque a veces digo, es que no puedo mejorar. Pero si le miramos la persona, pues no está tomando ninguna acción realmente para mejorar. Entonces, a veces vemos pensamientos irracionales que no nos permiten mejorar en esa situación y qué importante que la persona lo descubra a partir de las mismas preguntas, porque no es lo mismo que alguien se lo señale a que la persona lo descubra a través de una terapia como esta. Erika, justamente que estamos hablando de esto, hay muchas cosas que cuando uno crece, ¿cierto? Y se da cuenta que tiene conflictos todavía guardados en el corazón o que hay ciertas conductas que uno dice es que yo como que reacciono así, pero yo genuinamente no quiero ser así. Y entonces uno empieza todo este proceso de terapias y cuando uno está allí se da cuenta que muchas de esas son heridas o cosas que ocurrieron en la vida de uno cuando era un niño. ¿Tú qué le dirías a muchos papás de familia que nos están escuchando, madres de familia también, o la persona que esté a cargo de niños en general, para que logren blindar lo más que se pueda a los niños y no exponerlos a ciertas cosas que, claro, dice, eso es como cuando le dicen, a mí me pegaron, me dieron duro y a mí, vea, yo estoy tal cual, pero después del tiempo uno puede que diga, no, por ejemplo, a mí me da miedo esto, me da miedo esto otro, porque viene de allá. ¿Qué consejo le darías a los papás para que puedan proteger a sus niños lo más que puedan y puedan tener un desarrollo óptimo y cuando sean grandes de alguna manera, y esto digo entre comillas, facilitarles un poco la vida? Es un tema muy interesante el que estás preguntando, Camila, porque normalmente siempre se ha escuchado en el argot popular de es que no nos educaron para ser padres, es que los niños no vienen con un manual debajo del brazo para hacerlo y utilizamos esos argumentos para como meter la pata y sin buscar qué podría hacer de manera diferente. Pero hoy en día, afortunadamente, tenemos muchísima información en todos los medios. Si entras a redes sociales, hay páginas muy interesantes donde te muestran el ejemplo de cómo tener una retroalimentación cuando hay una pataleta, qué hacer cuando el niño te pregunta sobre sexualidad, qué hacer cuando un niño te molesta en el colegio. Hay información muy valiosa, hay podcasts muy interesantes, hay programas de radio, programas de televisión, hay formaciones que se toman en diferentes centros donde dicen cómo ser un buen padre, pautas de crianza efectiva. O sea, hay muchas formas para hacerlo. Entonces creo que eso podemos irlo cambiando y irlo quitando de lo cotidiano, de no viene con un manual, digo, yo puedo investigar, o sea, puedo mirar cuál sería la mejor manera. Pero creo que un elemento importante es hacer una educación consciente. Una educación consciente es cada vez que yo haga algo o deje de hacer, ¿cuál es el impacto que eso tendría en el menor? Entonces, a veces hay cosas que tenemos normalizadas. A veces, por ejemplo, condicionamos el alimento al amor. Por mí, come eso. Es que si no, no me quieres. Eres un niño malo. Y luego vemos trastornos de conducta alimentaria a futuro. O dejo al niño solo desde muy pequeñito y le digo, como usted tiene que aprender a crecer porque la vida es dura. Y después entiendo que la persona no confía en nadie porque se siente absolutamente vulnerado y dice, si yo llego a confiar, igual me van a dejar solo porque no se
se puede confiar en nadie, porque si en quien tenía que cuidarme, que eran mis padres o las personas que estaban en ese momento, no lo hicieron, ¿qué voy a esperar de una persona después en algún momento? Entonces, como que los niños puedan sentir un entorno seguro, un espacio amoroso, donde el niño pueda desarrollar su pensamiento crítico, donde podamos explicarle que la razón no es porque sí, porque soy su papá o su mamá, sino cuáles son los argumentos. Con eso yo voy entendiendo, ok, o sea que no debo hacer esto porque esto va a tener estas consecuencias. Y lo puedo hacer de esa manera, dar todo el amor que se pueda de manera constante, evitar cualquier entorno que pueda ser como de dudosa procedencia. La gran mayoría de abusos de los niños se da en entornos de familia, por lo menos el 70%. Entonces, si yo ya sé que está donde el tío, el primo, la abuelita, la no sé qué, y mucha gente expuesto como a estar muy atento de qué ocurre y cualquier cambio de comportamiento. Ningún cambio de comportamiento en los niños se da al azar, como ay, ¿por qué será que el niño se volvió a orinar en la cama? Oh, normal. Ay, está ahora se la pasa llorando. Ay, ahora se está comiendo los puños de la Debe ser la edad, en su etapa, es normal. Y se normaliza. Y no puede ser que esté sucediendo alguna situación. Entonces, qué importante estar atento sobre eso y hablar con el niño para que pueda ser a tiempo. Y una cosa muy importante, y es que créale al niño cuando está diciendo algo. Muchos niños a veces dicen, no, es que tal cosa, ay, pero usted cómo va a decir eso, deje de decir mentiras, este chinito que no colabora, y a veces lo castigamos al niño, entonces el niño se acostumbra a guardar silencio de lo que siente, de lo que piensa, de lo que le está sucediendo, porque no hay un entorno seguro y no le están creyendo. Sabe que le desestiman lo que está diciendo y por supuesto ahí no hay... ¿Para qué digo? No lo vuelve, exacto. Sí, qué importantes recomendaciones, doctora Erika, porque efectivamente nos encontramos en un ambiente bastante hostil y en donde muy fácilmente podemos caer justamente en una rutina, la cual podemos convertir a nuestros niños en víctimas de todo esto. Teniendo una psicóloga especialista en todos estos temas, claramente debemos saltar de un lado a otro, y aquí usted nos disculpará, pero quiero aprovechar para volver otra vez a un tema que había preguntado en un principio, relacionado también con, bueno, usted nos hablaba de la terapia dialéctica y de cómo el manejo de las palabras, del discurso y muchas otras cosas, pero algo que mencioné, perdón, al principio, no lo pregunté, sino que lo mencioné y pasé muy rápido, y es el tema de la depresión. La enfermedad del siglo XX fue el estrés. Digamos que de ahí se derivan muchas otras cosas. En el siglo XXI estamos viendo mucha soledad. Podría decirse que se avecina prácticamente una ola gigantesca. Fíjese usted, las nuevas generaciones no quieren tener hijos. Eso evidentemente no lleva ni siquiera al nido vacío, porque es que tampoco quieren comprometerse ni casarse. Entonces, esto va a conducir a etapas de soledad mucho más vistosas. Por ende, es muy fácil caer en la tristeza y en la depresión. ¿Cómo podemos diferenciar lo uno de lo otro? Porque es que cuando hablamos de depresión, entiéndase, ya esto está por la Organización Mundial de la Salud y por el Estado colombiano declarado justamente, y se reconoce y se debe reconocer como una enfermedad. Es decir, ya tiene que haber un diagnóstico, ya tiene que haber una fórmula, una orden médica cuando se habla de depresión. Pero en muchas ocasiones, doctora, ahí es tristeza y no depresión. ¿Cómo se puede identificar una cosa de la otra? Qué buena pregunta, porque a veces hemos vuelto algunas palabras parte del cotidiano. Entonces vemos el niño muy activo y decimos, uy, este niño es hiperactivo o tiene déficit de atención, y no, de pronto es que tiene mucha energía, o es que estoy en la depre, y a veces no, es que de pronto estoy un poquito bajo de nota, pero no necesariamente estoy en la depre, o es que esta vieja es esquizofrénica. O sea, son unas palabras muy fuertes de diagnósticos que no debería ser. Entonces, gracias. Es la bipolaridad. Sí, y pues no, de pronto la persona sí es variable en sus emociones, pero no necesariamente eso. Entonces, no, gracias por su pregunta, porque eso puede ser muy, muy importante. Entonces, cuando hablamos acerca de la depresión, hay varios indicadores que están descritos en el DSM-5, que es un manual diagnóstico que utilizan tanto en psiquiatría como en psicología, para poder decir más o menos si cumple esas características, es probable que este sea el tema del diagnóstico, o el CI-10 también está. ¿Cuáles son? Número 1, que la persona esté triste
todo el tiempo, a toda hora, por lo menos 2 semanas seguidas. Pero no como que yo amanecí mal, pero ya en la tarde me puse bien, no, es 2 semanas donde definitivamente estoy sumido en la tristeza y nada, por más bueno que suceda, logra sacarme de ahí. ¿Con signos claros o puede estar eso implícito? Ya voy a contar los signos porque sí hay algunos, o sea, digamos la tristeza es como un elemento muy diferenciador de eso todo el tiempo, a toda hora. Número 2, la persona puede tener cambios de peso sin razón aparente. Entonces sube o baja de peso 1 kilo 2 sin saber por qué en esos 15 días, como que no es que haya cambiado su alimentación, sino simplemente cambió. Puede tener también cambios de apetito, entonces a algunas personas les da por comer más porque se sienten muy mal y otras personas no les da hambre y pueden durar un tiempo muy importante de ayuno. Pueden tener problemas de sueño o duermen mucho, como que duermen 15, 16 horas diarias y todavía tienen sueño, o empiezan a tener problemas de insomnio. Pueden estar muy, sobre todo en los adolescentes, se da la irritabilidad más que la tristeza. A veces uno ve al adolescente muy irritable y la gente dice, no lo asocia con depresión, y esto es una señal de alerta de decir puede darse o con irritabilidad o con tristeza, para que estemos atentos de que eso también puede suceder. La persona no logra celebrar nada de lo que normalmente podría celebrar. Entonces hay personas que, por ejemplo, están en depresión y nace un hijo y no logran sentir felicidad. Compran su casa y no lo logran, se gradúan de algo y no lo logran. Y es muy raro porque uno todos esos logros sí siente, así no lo diga nadie, pero siente muchas cosas. En ese momento no hay posibilidad. Pierde el interés de las cosas que antes le gustaban mucho. Entonces de pronto a la persona le gustaba ir a jugar fútbol, ya no, le gustaba ir a misa, ya no quiere, le gustaba verse con sus amigos, se aísla, ya no quiere conversar con nadie ni nada. Puede tener ideas autolesivas o ideas de muerte de manera frecuente. Entonces se levanta en la mañana y dice, ¿por qué amanecí? Me hubiera muerto mejor. O empieza a pensar el tiempo, modo y lugar, cómo me quito la vida, y empieza a hacer todo un plan también para desaparecer. Pero este desaparecer no es porque quiere hacerse daño, sino porque quiere quitarle el problema a los demás. Porque la persona que tiene depresión cree que es una carga para otros. Entonces dice, yo me muero, dejamos estos problemas. 1, dejo de sufrir, y 2, las personas no se tienen que encartar conmigo. Entonces, pues son varios indicadores que podemos observar. Vea, pues ahí está. Es la doctora Erika Rojas, reconocida psicóloga y especialista en desarrollo humano. Mientras tanto,